Nosotros les vamos a hablar sobre Riohacha, Isabela Salamanca y quienes habla Valentina Álvarez. La primera parte de este ejercicio que era hacer pues acerca de los fundamentos pedagógicos de la educación para la salud. Yo, Isabel, les voy a hablar acerca de las técnicas educativas de educación popular constructivas de desarrollo de pensamiento crítico y aprendizaje significativo. La definición previa a la clase, pues, que se tenía eran que son técnicas que se aplican a una población grande en donde se busca educar sobre un tema de manera más participativa entre las dos partes, la que da la información y la que la recibe. Los participantes deben preguntar y hacer su reflexión de manera un poco más participativa, no solamente pues de cómo exponerse el tema e irse. Estas intervenciones deben ayudar a las comunidades a generar un pensamiento crítico desde su realidad y también ayudar a buscar soluciones partiendo desde la concientización. El concepto revisado en la clase, pues son técnicas que se escogen de acuerdo al entorno, al contexto y la fundamentación pedagógica, y en la educación popular se implementar estrategias educativas que permitan reflexionar al otro. Deben hacer pues con coherencia, pertinencia en el diálogo y precisión. Se deben buscar metodologías vivenciales como historias, actuación, material audiovisual, entre otras, y pues que es una estrategia que es muy recomendable, son los mapas mentales, que la población pues los elabore a partir de la realidad. Es una representación gráfica pues que refuerza la memoria a largo plazo y a mediano plazo. En cuanto a la estrategia didáctica del diálogo de saberes, la definición previa que se tenía en la clase fue una estrategia que involucra a dos partes en igualdad de condiciones, en la cual no es una relación hegemónica, sino una relación de pares y ambas partes deben respetar los conocimientos opuestos y se debe buscar un punto intermedio entre estos. Parte del hecho de que ambas partes deben aprender a enseñar y querer enseñar para que se dé una generación de nuevos saberes, que genere acciones e intervenciones en las diferentes comunidades que ayuden a la salud. Y ya el concepto revisado en la clase fue una interacción entre dos mundos que se dan espacios académicos y de la vida en donde ambos tienen los mismos derechos y son igualmente respetados. Se privilegia la escucha, la comprensión al otro para generar una inclusión de conocimientos que estoy descubriendo, negociar los conceptos que puedo aceptar. Se deben generar nuevos saberes. Se aprende a interpretar al otro lo que éste no sabe y lo que éste no quiere saber. Y a partir de esos saberes se generan acciones simbólicas y prácticas que pueden aplicar a su vida cotidiana. En cuanto a la introducción pues de nuestro proyecto, tenemos que la educación para la salud ha sido un reto en las comunidades indígenas. Los enfoques que se han planteado se basan en la imposición de los conocimientos occidentales sobre la medicina tradicional, y la tuberculosis en la comunidad Wayuu no ha sido la excepción. Adicional a esto, las comunidades indígenas en Colombia no tienen asegurado el abastecimiento de agua potable, viven en regiones en conflicto armado, sus cultivos recibieron fumigaciones con glifosato y presentan deficiencias en la capacidad agropecuaria. Todo esto pues puede influir en el aseguramiento de los alimentos, conllevando desnutrición y por ende aumentar un riesgo de aparición de la enfermedad. En cuanto a las barreras geográficas, socioeconómicas y culturales en la comunidad de Wayuu, la occidental contribuye al deterioro de la calidad de vida de los enfermos por tuberculosis en estas poblaciones. Es por esto que el empleo de un enfoque intercultural es fundamental para los diferentes conceptos sobre el tiempo, salud, enfermedad, tratamiento y prevención, con la finalidad de disminuir la incidencia y la prevalencia de la tuberculosis en esta comunidad. Esta propuesta tiene como fin ayudar a que la comunidad Wayuu sepa identificar tempranamente la tuberculosis y que no se vuelva un problema más grande para ellos como pueblo, a pesar de todas las dificultades con el servicio de salud, y por medio de una interrelación entre los profesionales de la salud y la comunidad. En cuanto pues a la caracterización de la población Wayuu, estos se encuentran ubicados en la península de La Guajira, más o menos el 98,03%, y en el estado de Zulia, al noreste de Venezuela, el resto. En total son aproximadamente 144.000, tres personas repartidas en 18.211 familias. Los Wayuu representan el 20,5% de la población indígena nacional y el 48% de la población de La Guajira. Es la etnia indígena más numerosa de La Guajira, pues seguida por los Nasa, los Zenú y los Embera. Se dividen en dos grupos: los Apalache, que son los playeros o los pescadores, y los Arumewi, que son los pastores y los encargados de la ganadería como tal.
Estos en su mayoría son bilingües, aunque una fracción de ellos es monolingüe. Su idioma autóctono de la familia lingüística arawak cuenta con dos formas dialectales, que son los guayunaiki, que son los arriberos o de la Alta Guajira, y el abajero o el de la Baja Guajira. La situación aislada pues, de la península facilita todos los tráficos posibles. El contrabando de drogas se ha vuelto el recurso esencial en los ingresos pues, de la Guajira y es el mejor medio para obtener dinero fácilmente y volverse, por así decirlo, un guayú rico. La doble nacionalidad colombiana y venezolana se le reconoció a los Guayú en 1991, pues estos son habitantes de un territorio que se separó en dos estados diferentes y antes de ese reconocimiento los Guayú pasaban de frontera en frontera de manera ilegal. Los narcotraficantes aprovecharon de la libre circulación de los Guayú entre estos dos países para utilizarlos como transportadores de droga. Para el Guayú, la medicina ancestral o tradicional representa el medio por el cual se curan y previenen enfermedades y males que se hacen al pueblo, bien sea físicos o espirituales. Entre los diferentes elementos que se usan para la medicina tradicional están los sueños, las plantas medicinales, los animales medicinales, los lugares sagrados del territorio. Estos elementos son utilizados por diversos agentes tradicionales de la salud, como son los sobanderos, las parteras, los componedores de huesos, que son los outsu, o los médicos ancestrales, entre otros. Estos outsu son los de mayor importancia e incidencia en la medicina tradicional y quienes poseen los seiyuu, que son los espíritus auxiliares de los outsu, a través de los cuales obtienen pues, el saber y el don para curar. Los Wayuu interpretan los males como generadores de grandes angustias y el resultado del rapto del alma, así como la introducción de los cuerpos, del cuerpo en elementos patógenos de los seres humanos de otro mundo, que son los Pulasu, y que son pues como los espectros de los muertos. Toda esta medicina ancestral pues constituye una de las formas más importantes para acercar al Wayuu con la madre naturaleza, quien es la encargada de suministrarle los medios necesarios para la subsistencia, tanto en que los alimentos se refiere como a los medios de curación. Hablando como tal de la tuberculosis, eh, camusoína o no sé cómo se pronuncia, son algunos de los términos para designar la tuberculosis. La tuberculosis en el sistema curativo Wayuu es originada por el encuentro con el Pulowi de que es pues una deidad femenina asociada con la muerte y esta no tiene cura. El tratamiento hasta hace algunos años pues, se caracterizaba por someter a la persona enferma con tuberculosis al encierro indefinido debido pues, a su estado de impureza y una segunda medida para hacerle pues, la desinfección como tal. La medida del aislamiento se realizaba luego de que la persona presenta pues, tos con sangre y se atribuye la enfermedad al contacto con el Pulowi. En esta fase, pues el enfermo se separa de la familia y entra en una fase de marginalidad que dura hasta que la persona se muere. Durante todo este aislamiento, el espacio pues destinado para su reclusión es un lugar prohibido. La puerta y la ventana están cerradas y en algunas ocasiones aparece un espacio mínimo abierto por debajo de la puerta en donde la familia puede establecerle los cuidados a la persona y la comunicación con el enfermo. A partir del momento en que la persona pues fallece a causa de la enfermedad, se inicia la medida de desinfección del espacio que expulsa pues los elementos contaminantes a través del acto del enterramiento de los objetos con los que estuvo en contacto pues el enfermo. Se pensaba pues que después de purificar la vivienda, los miembros de la familia ya pueden restablecer su vida cotidiana, eliminando pues todos los tabúes prohibitivos que se le realizaron a la persona enferma por tuberculosis. Los Wayuu no consideran la tuberculosis como una enfermedad física, sino como un mal relacionado a causas sobrenaturales o espirituales que deben ser curados por la medicina tradicional. Hay estudios que se realizaron y se encontraron que la tuberculosis en pueblos indígenas afecta principalmente a hombres, aunque la diferencia pues entre estos dos es mínima comparando con mujeres, con los hombres y que pues más o menos más de la mitad de los pacientes el diagnóstico de la enfermedad se hace en una etapa más avanzada. Además, el 9.6% de los casos fueron previamente tratados y el abandono del tratamiento puede ser debido a la falta de recursos para desplazarse y acudir diariamente al centro de salud y pues las largas distancias entre los resguardos y los centros de salud como tal. La tuberculosis es una causa de muerte muy frecuente en esta comunidad, pero esta se encuentra asociada a la desnutrición, la cual es la principal causa asociada a muertes en La Guajira, pues que produce enfermedades infecciosas gastrointestinales, meningitis, infecciones respiratorias, septicemia y tuberculosis.
En el ACIS del 2016 se muestra un porcentaje de muertes por causas asociadas a la desnutrición, en donde más o menos se ve un porcentaje de tuberculosis que aumenta de niños de 1 a 4 años, siendo el porcentaje más alto de todas las causas. En cuanto a los determinantes sociales, los factores medioambientales, el pueblo Wayuu pues cuenta con una población de 270.413 personas, de las cuales 132.180 son hombres, o sea, más o menos equivalen al 49%, y 138.233 son mujeres, que equivalen al 51%. Estos se ubican en la Guajira Alta y se caracterizan por sus suelos arenosos y áridos y su vegetación de cactus y matorrales. La media es semidesértica, donde pues hay estepas herbáceas y sabanas cubiertas de montes espinosos, y en la baja abundan bosques y pastizales. Esta distribución de las tierras hace que no sean aptas para el cultivo, sumando al hecho de que la escasez de agua abunda, no solo por el hecho de que sea un territorio alejado, sino por las pocas fuentes de agua que poseen fueron contaminadas por la explotación de carbón. Más o menos el 28.51% de las personas afirman haber tenido días de ayuno en la semana anterior al censo, y el 51% de ellos eran mujeres. En cuanto a los determinantes y factores socioculturales, tenemos que el comercio pues es la forma de obtención de bienes de esta población, y ese es el método que utilizan para relacionarse también con otras culturas. Se basa principalmente en la organización de mujeres artesanas que producen mochilas, chinchorros y cinturones, mezclando lo tradicional y lo contemporáneo, pero muchas veces este no es suficiente para la obtención de recursos, que junto pues con la baja agricultura generan altos índices de pobreza. Otro factor es que es una zona de difícil acceso con presencia de grupos armados, eh, y que sumando a esto, pues el hecho de la lejanía crea una barrera de aislamiento entre la comunidad y el resto del país, dificultando el acceso, y esto tiene como consecuencia que muchas veces para ellos sea muy más difícil como adherirse a un tratamiento a largo plazo. La comunicación también es otro factor muy importante, pues generalmente esas comunidades hablan una lengua distinta al español, y muchas veces como que no hay una buena comunicación, y pues genera un momento, pues en el momento de la consulta no se dé una buena interacción entre el médico y el paciente. En cuanto a los factores políticos institucionales, el gobierno no tiene unas buenas políticas de protección social basadas en el manejo de riesgos. Sobre el papel, las comunidades indígenas son protegidas y respetadas, pero en realidad se legitimiza la discriminación en contra de estos pueblos, y adicionalmente las tierras no tienen un uso y una división equitativa pues en el país, lo cual pues no, como no cuentan con agua potable, una vivienda digna, energía ni atención sanitaria ni educación, los cuales pues son derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos. Los antecedentes de experiencias educativas, pues a pesar de que no se encontraron como tal antecedentes de experiencias educativas en el territorio, se encontró una investigación realizada en el 2016, la cual se llama Indígenas Wayuu abandonan tratamiento contra tuberculosis, en donde se encontró que según la cultura, si alguien incorporaba la alimentación de los criollos o personas no indígenas, como lo llaman ellos, tenían encuentros con personas que se han delinquido o con extranjeros que rompen del orden, estaban más propensos a padecer la tuberculosis. Para iniciar el tratamiento recurrieron pues a los curanderos, los cuales identificaban que había podido producir la enfermedad, la terapia necesaria, los tipos de ritos que se debían realizar, las reglas para evitar el contagio, y decidían pues ya si la situación ameritaba que buscara la cura para el propio sistema indígena o en la medicina biomédica. Ya por otra parte se encontró pues que el gobierno colombiano ya había tenido una aproximación en este tema. Más o menos en 1985 se propuso la etnoeducación, el cual pues fue un programa del Ministerio de Educación Nacional en el que se buscaba hacer énfasis en tres aspectos de la educación. Primero era la capacitación de los docentes, segundo que se brindara la educación bilingüe, y tercero que se crearan políticas de acceso a la educación por parte de los diferentes grupos étnicos. Sin embargo, pues esta práctica terminó en un intento fallido porque se empezó a presentar el enfrentamiento del docente y el estudiante por una imposición de una metodología occidental. Bueno, ya en cuanto a la estrategia como tal, se plantea una estrategia basada en 6 pilares: redes, información y orientación, habilitación y acceso, comunitario, habilidades y aseguramiento. En cuanto a las redes, uno de los problemas principales
encontrados en la comunidad Wayuu es la falta de adherencia al tratamiento y la falta de conocimiento frente a la enfermedad, lo cual conlleva un aumento del contagio por prácticas inadecuadas y a un deterioro en la calidad de vida de los enfermos, cuyos factores se relacionan con la falta de recursos, dificultad en el transporte para acudir al centro de salud, la falta de comunicación entre el médico y el paciente, que en gran parte se le atribuye al factores como el desinterés de las nuevas generaciones por aprender estas enseñanzas ancestrales y el conflicto médico tradicional. Por esta razón, se propone crear una red intersectorial de profesionales quienes serán capacitados en materia de cultura guayú para que lo tradicional no desaparezca y por el contrario sea articulado con los conocimientos de la medicina actual. Esta red va a estar conformada por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en salud pública y también por los OTSU. La línea de atención inicia con el OTSU, quien contará con las herramientas para identificar los síntomas de alarma que indican una posible tuberculosis. A partir de la detección de estos síntomas, la persona en cuestión deberá ser valorada por un médico que diagnostique o descarte la enfermedad. En caso de tener la enfermedad, el médico le suministrará un tratamiento farmacológico y recomendaciones para su vida cotidiana. Ya las enfermeras se van a encargar del seguimiento del paciente y de las medidas de prevención en su hogar. Y por último, los psicólogos y trabajadores sociales de la aceptación social del enfermo y la ayuda psicológica respectiva para aprender a vivir con la enfermedad. Si el OTSU considera que el paciente no debe ir al médico occidental, pues ya se va a hacer el tratamiento dentro de la comunidad. En cuanto a la información y orientación, la salud es un factor necesario para el proceso y para la propuesta de la educación en salud, perdón. Lo que se busca es que las partes involucradas puedan tener más conocimiento acerca de las prácticas o cultura de ambas para que el tratamiento y manejo se direccionen adecuadamente. Se propone un diálogo de saberes, en donde los moderadores de estos serían los integrantes de la red intersectorial de profesionales, los cuales expondrán sus distintos saberes sobre tuberculosis, signos y síntomas, formas de contagio y tratamiento. Se debe exponer la visión biomédica y la tradicional sobre esta enfermedad y que de esto se cree una estrategia que integre las dos visiones para disminuir la prevalencia de la enfermedad en esta comunidad. En cuanto a la digitación y acceso, lo que se necesita para esta estrategia es un espacio dentro de la comunidad en la cual se logre una alta asistencia de todos los involucrados para escuchar las distintas partes. Puede ser un lugar al aire libre, pero con la adecuada infraestructura de sonido, teniendo en cuenta que de estos diálogos se derivará una estrategia para disminuir la prevalencia de la tuberculosis. En cuanto a lo comunitario, para que el proyecto se pueda llevar a cabo satisfactoriamente se requiere de la colaboración y disposición de ambas partes, por lo que es esencial tener una buena comunicación que lleve a entablar buenas relaciones con los miembros de la comunidad guayú. Y ya en cuanto a las habilidades, el OTSU debe poder reconocer los síntomas y signos de alarma para sospechar tuberculosis, por ejemplo, tos que dura 3 semanas, tos con sangre, dolor en el pecho, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, escalofríos y pérdida de apetito. Ya en cuanto a la prevención, pues los pacientes con tuberculosis deben permanecer en aislamiento respiratorio, se deben hacer procesos de desinfección y se debe hacer una recopilación de saberes ancestrales en donde a los enfermos de tuberculosis se les brindará un trato especial sin llegar a la marginación, sino tomando las medidas necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad, como el control de la disposición de puntos de salud pública en sitios públicos, etcétera. El personal de salud debe brindar una atención con enfoque intercultural. Actualmente existen muchos cursos que brindan información sobre el enfoque intercultural. Por lo tanto, aquí se plantea iniciar el conocimiento de la cultura, tratar de sus costumbres y limitaciones de tal manera que se pueda aprovechar al máximo todas las herramientas que la comunidad brinda. Para ello se deben emplear estrategias de propuestas por el Ministerio de Salud. Por ejemplo, revisar el material de trabajo, caracterizar el territorio como ya se hizo anteriormente, un mapeo, una sensibilización institucional y comunitaria a través de visitas y reuniones para socializar las propuestas de intervención, acuerdos de cooperación, reuniones con autoridades técnicas y se debe definir la ruta de atención en tuberculosis. Ya en cuanto al aseguramiento, aparte de contar con el puesto de salud de la comunidad, es importante reconocer que para una persona pueda ser atendida en la S del Estado es importante contar con la identificación que lo valide como ciudadano colombiano. Esto podríamos hacerlo contando con el apoyo de la registraduría, en donde se debe realizar una jornada en la que las personas de la registraduría asistan a la comunidad y hablen con la comunidad sobre la importancia de censar a las personas que allí residen e incitarlos a adquirir una identificación. Ya en cuanto a los mecanismos de evaluación, se podría mirar, se plantea que se mire
la reducción de la mortalidad de la tuberculosis cada año. Eso se puede medir mediante el ASIS o por medio del DANE. Ya. Marica, ¿no tenemos referencia o qué? Ay, qué puta, me olvidó ponerlas en la presentación. Excelente. ¿Cuándo puedes pegar una diapositiva y cortarlo y pegarlo en el último segundo? ¿Cómo voy a hacer eso? Eh, ya sé, córtalo y me lo mandas por iMovie y le ponemos las referencias ¿Cómo y te le lo voy a mandar tomamos por screen. iMovie? Por WeTransfer y yo lo descargo en el iPad. Bueno, voy a dar de grabar. Listo. Pongo detener, ¿cierto? Pero ¿Cierto? entonces tenemos, sí,